Por lo general, cuando tenemos en el programa espacio para poder presentar a libros y a sus autores, quienes nos visitan pues son por lo general intelectuales o literatos o académicos, pero esta vez viene un empresario, lo cual es interesantísimo, a hablarnos de un libro que se llama Mendigos y que, bueno, se ubica en este Perú azotado por la política, por las duras políticas económicas y luego del terrorismo asesino y cruento que vivió nuestro país. Este empresario y escritor es Víctor Hugo Abril. Yo estoy contento de tenerlo en el programa para que nos cuente de Mendigos y este esfuerzo literario. Víctor Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, por supuesto. ¿Cómo se condice hacer empresa y escribir? ¿En qué tiempos? Me lo han dicho varios, ¿no? Claro, es muy difícil, porque hay que tener el tiempo, hay que ganar un poco de tiempo, ¿no? Para tener ese espacio de inspiración, ¿no? Porque, claro, mis abuelos, mis padres han sido, le gustaba mucho la poesía, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, uno tiene algo en la sangre, así que buscaba espacios para poder escribir ciertas cosas. Y mi primer libro, ¿no? Es una especie de autobiografía. ¿Es una autobiografía? Sí, un testimonio un poco de la dura lucha que tuvimos en la época de Fujimori, en la década de los 90. Entiendo. ¿Por qué buscó esa época? ¿Por qué esa época le era significativa para escribir? Porque creo que todos los peruanos recordamos los traumas del shock, por ejemplo. Eso fue durísimo recordar. Y también el otro trauma que era la inflación brutal de Alan García Pérez. Claro. ¿No? Entonces veníamos de una década muy difícil. Esta inflación ha sido ñoña en comparación a lo que vivimos, recordará usted, don Víctor. Era terrible. Terrible. No sé si acuerda usted del INTI, ¿no? Pero de que tenía una inflación galopante, ¿no? Comprabas en un día un precio y al otro día ya no daba, ¿no? Sí, señor. Así vivíamos. Entonces, ese cambio que hubo, ¿no? De la inflación, luego el shock, porque el shock, aunque usted no lo crea y muchos peruanos no lo digan, fue traumático. Para muchos, por supuesto. Especialmente para los microempresarios. No, sin duda. Claro, en esa época yo nací como haciendo pequeña empresa. ¿Y hacía empresa usted en ese momento? Yo tenía una pequeña fábrica, empecé por ahí, y el shock me agarró duro, ¿no? Que me dejó, pero, o sea, de tanto esfuerzo, esperanza, sacrificio que uno hace para tener sostener una empresa. Sí, claro. Y de repente vino un sablazo. Que era necesario hacerlo además, dicho sea de paso, digamos. Eso sí, pero lo que yo, por ejemplo, siempre discrepo es que deberían haberlo hecho con una información un poquito más, con tiempo, digamos. Con una gradualidad. Con una gradualidad puede ser, pero por lo menos una información para que la gente se prepare. Sí. Fue muy Pero de repente cuando salió el ministro Miller a decir que Dios nos ayude. La cara de la gente al día siguiente era una... Y fue como una sorpresa. Sí, claro. Claro que se rumoraba. Sí, bro. Pero al fin y al cabo decían, bueno, puede ser una más como de inflación que estamos acostumbrados con la política. Fue durísimo. No. ¿Y esto para usted le trae recuerdos como para ponerse a escribir y partir de allí? Sí, bueno, yo, claro, partí del nacimiento de la empresa porque... fue una pequeña empresa. En realidad salí desde cero, porque no tenía nada, ¿no? Entonces, ¿Era una empresa de calzado? De calzado. Sí, de sandalias, calzado. ¿Lima o Trujillo? En Lima. Sí, en el Cono Norte. Ok. Entonces, bueno, y nos enfrentábamos, pues como lo voy a decir, también al terrorismo, porque Lima no era segura. ¿Qué vas a hacer? No, porque no eran los horrores de las regiones, pero en Lima lo vivíamos también, ¿no? Así es. Entonces siempre había ese terror, ese temor, ¿no? Sí. Y todo, pues implicaba que, por ejemplo, como empresario, como pequeño y naciente empresario, eso era difícil. Entiendo. O sea, era una dura batalla. Y sí, me dio muchas ganas de escribir este tipo de libro en esa década, ¿no? Entiendo. Cómo un empresario nace, crece en mitad de esas dificultades. De acuerdo. Políticas, sociales, económicas. ¿Qué tiempo le toma escribir el libro? Mire, para serle sincero, yo lo escribí en el 2000, casi terminando la década de Fujimori. Pero luego lo dejé ahí porque me pareció no me pareció tan interesante dejarlo por ahí. Y luego yo sufrí mi gran derrota con Fujimori porque también ahí en el libro escribo de que al microempresario
le dieron con palo la Con SUNAT. palo. O sea, apenas lo veían Siendo nacer. el 80% Claro. del país, la MIPE. Exacto. Lo veían nacer, tenía algo y ya le mandaban. Le mandaban, pero sí. con todo. O sea, Totalmente. ni siquiera había una política No. oye, Así es. a ver, yo te oriento. La última rueda del coche ha sido siempre la pyme. Así, ¿no? Exacto. Y entonces pienso que todos los microempresarios de esa época, y yo estoy convencido de que la informalidad viene de allí. Ok. Porque tanto fue el trauma de las SUNATas a los pequeños empresarios que dijeron, o sea, que, escucha, para trabajar tanto y para que nos quiten un ratito, mejor yo me meto a la sombra y nadie me molesta. Ya es eso. ¿No? Y ahí sobrevive. Y desde ahí se han acostumbrado hasta el día de hoy. Y ahora recuperarlo, esa masa, ¿cómo hacemos? Claro, buen planteamiento. ¿No? Hay un Y entonces, chip ahí ya está instalado de cómo hacer las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, eso también hablo. Aparte que algunas se adornan pues con un poco de narrativa literaria. De acuerdo, por supuesto, de acuerdo. ¿no? Sí. Don Víctor Hugo, el libro, ¿quién lo edita? ¿Cómo consigue usted editores para que se lo publiquen? Claro, lo edita el Grupo Ignio, que tiene, es una sucursal de Amazon, también está en Crisol, ahorita se vende en Crisol, en todas las librerías de Crisol, y a nivel también internacional, porque con Amazon No, y con exacto, todo, usted está en el globo, pues. llega a toda Latinoamérica, a España y Estados Unidos de habla hispana, ¿no? De acuerdo. Por ahora, ¿no? De acuerdo, por ahora. Claro, no. Ojalá pueda ser sí, por traducido. supuesto, sí. Ahora, ¿siente que esta historia es una historia que debe ser leída por quién, Víctor? ¿A quién le recomienda a usted Mendigos? Claro, yo le recomiendo a las personas, ¿no?, que hemos vivido los 90 y aquellas personas que se han atrevido a hacer empresa en esa época tan difícil. Y también para los jóvenes, de alguna manera, para que sepan cómo es que un empresario, aún con las adversidades, aún con las tormentas políticas, económicas y sociales, se trata de abrir camino en un mundo muy difícil, muy contrariado, ¿no?, de nuestra patria, que hasta ahorita no se ordena, porque en todas partes del mundo el gobierno le pone ojo a sus empresarios y los ayuda, los orienta. Totalmente. ¿No? Luego les cobra, por supuesto, pero invierte en ellos, lógico. Y luego saca su Lógico. rentabilidad, como Así todo. es, claro. Pero acá en el Perú no hacemos eso. Acá en el Perú no existe hasta el día de hoy una política adecuada para la microempresa. No existe. Y no sé por qué. Simplemente lo relegan. Y en su experiencia, esa política pública que favorezca a una microempresa, ¿qué debería contener para poder impulsar a la MIPE? Primero, deberían hacer una investigación, ¿no?, adecuada de sus empresarios, sus microempresarios. Luego entenderlos y tener, como tienen ahora brigadas de la SUNAT, también tener unas brigadas de asesoramiento. Y además el Estado debería invertir para motivarlos, incentivarlos, como lo hacen en China, en Europa, hasta en Estados Unidos. Usted quiere poner una empresa en Estados Unidos, cualquier idea para ellos es interesante. Cuando usted llega le ponen una alfombra. A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Qué vas a hacer? Ah, ya, mira, me parece, ahora sí, bueno, podría ser, y le ayudan de otra manera. Aparte, por supuesto, los bancos le cobran intereses de 4 o 5%. No serían bancos. ¿No? Entonces, en cambio, acá es muy difícil y no se está orientando hasta el día de hoy. ¿Cómo recupero a la informalidad? La informalidad se va a correr porque como ya está cansada de que no invierten, no le ayudan, no le asesoran y encima apenas tiene un poquito. Le cobran, sí, claro, de acuerdo. Don Víctor Hugo, cuénteme de esta experiencia de participación en un ensayo literario, El Inmigrante. ¿De qué se trató esto? Bueno, yo después del 2000 tuve que emigrar a Italia porque tuve una derrota empresarial, ¿no?, de mi fábrica de calzados a la final de tanto luchar porque no teníamos acceso al crédito bancario. Tuvo que cerrar. Bueno, cerrar no tanto porque yo tenía socios y yo vendí parte de lo que tenía los socios y yo pues me busqué otros horizontes y dije, bueno, acá en el Perú parece que no va bien, así que me fui a Europa, fui a Italia exactamente. Y allí también, como yo tenía la pasión de escribir, así que había una
una convocatoria, ¿no? Para toda persona que quisiera presentar algún ensayo literario, un reportaje, lo que sea, en la Casa América, que es muy importante en Génova, Seguro. de la literatura. Así que yo participé con ese ensayo literario, pero hablando del inmigrante peruano latino en Europa, y les gustó, ¿no? Y yo estaba entre los primeros puestos y luego fue publicado, y me acuerdo que fue el cónsul y varias personas, así que contento porque creo que di justo en el clavo para aquellas personas que están allá, ¿no? Présteme, mendigo, por favor. Esta es la obra a la que nos invita Víctor Hugo Abril a compartirla con todos ustedes. Aquí la tenemos, Aventuras de Emprendedores Nunca Contadas. ¿No es cierto? Abril con doble L. Interesante cómo se escribe el apellido de don Víctor. Se vende en Crisol, ¿no? Esta es la venta en Crisol para quienes estén interesados en conocer de esta aventura. Gracias, don Víctor, por estar con nosotros. Gracias por haber estado acá. Muy amable de su parte. ¿De acuerdo?